hasta el 34. Y como título dice, leemos entonces bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ponen en pie los que puedan ponerse en pie y leemos bajo el título que dice tomando la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor amado, por ya darnos, Señor amado, Padre mío, Señor amado, la Escritura, Padre mío, la cual trae bendición, Padre mío, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprender conforme a tu iglesia, oh Dios, el cuerpo de Cristo, Señor amado, que somos, a no tomar, a no participar de esta cena, Padre mío, indignamente, Señor amado. Tal vez con falta, en pecado, con enojo, con errores, Señor amado. Padre mío, Señor amado, te lo ruego, simplemente verla como algo natural. Tú nos quieres enseñar, Padre mío, que es algo especial, algo divino para nuestras vidas. Prepara tu iglesia, prepara nuestros corazones, oh Dios. Que tu Espíritu Santo que se ha manifestado en medio de tus pequeños, Dios Santo, siga guiando, Padre mío, el predicador de esta noche. Usa, Padre mío, limpia, santifica este vaso de barro en esta hora y pon el tesoro que tú has prometido, Señor amado, en el corazón, Padre mío, de tu siervo en esta hora, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, entrega bendición a través de tu palabra, bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Aquí el apóstol Pablo, amén, es lo que enseña y recuerda, amén, sobre la cena del Señor. Él le enseña a los hermanos de Corintios, o le recuerda para los que ya sabían, amén, que él había recibido de parte del Señor. Pero dice que esta cena, Dios bendiga a la iglesia del Señor, habría que participar de buena manera o de buena forma. Habían dos cosas que el apóstol o Dios le había dicho, las cuales no se debían hacer. Amén, porque la cena era algo sagrado. ¿Cuántos me van a ayudar con el clamor en esta hora? Amén. Y el Señor dice que Él le hablaba, amén, y le entregó personalmente la enseñanza al apóstol Pablo. Entonces dice que dentro de la cena se cumplían también abusos, amén, cosas que no correspondían al día, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En el cual dice que Cristo lo dejó establecido, amén, que la cena era para recordar, amén, recordar su muerte y anunciar su venida. De las cosas más importantes, amén, las cuales se hacía, amén, y dice que esto era en amor. ¿Por qué en amor? Porque dice que Dios envió a su Hijo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Por amor a la humanidad, a morir. Dios bendiga a la iglesia del Señor, por todos los perdidos. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Él murió por mí, murió por usted, murió por su vecino, murió por el que viene por primera vez, murió por todos el Señor. O sea, Él pagó el mismo precio por todos nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Prenda la luz de afuera.
Que el Señor le bendiga, el Señor nos ayude. Amén, mis hermanos. Entonces dice la palabra del Señor, amén, que habían algunas cosas, ¿verdad, hermano? Que Pablo tenía que ir y recordársela, enseñársela a los hermanos de Corintios, amén, porque muchas veces ven un momento o aprovechan una ocasión como todo, como toda familia, como cada hogar y así también dentro de la iglesia, que ven algo, ¿verdad, hermano? Comida, fruta, y nos entusiasmamos porque nos da hambre, nos da apetito. Y también les pasaba a ellos. En aquel momento se reunían y iban a comer, y los que tenían más, Dios bendiga a la iglesia del Señor, más recursos, más dinero, tal vez llevaban un novillo, un cerdo, un costillar, Dios bendiga, y hacían los tremendos asados, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Siento que había gente con necesidad o pobre, podemos decir, los cuales solamente tenían un pancito, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tal vez algo para poder comer algo que era simplemente, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con escasez. Y había una diferencia tremenda en aquel entonces. Y dice que esto no agradó al apóstol ni al Señor tampoco. Porque dice que algunos, ¿verdad, hermano? Entusiasmados comían primero, amén, y no esperaban a los demás. Porque usted sabe, ¿verdad, hermano? Tal vez preparar algo, un asado. En aquel tiempo no había cocina, no había horno, ¿cierto? El fuego, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con tiempo se preparaban, ¿verdad, hermano? Y apenas estaba listo, ellos llegaban y comían. Y la cena dice que no consistía en eso la cena. Y todavía no consiste en eso la cena. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La cena consiste en lo que está aquí, lo que usted puede o alcanza a ver. Hay una copa de vino, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la cual representa la sangre de Jesús. Y hay un pan sin levadura, el cual representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo molido, el cuerpo partido. Por eso ese pan está trozado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que cuando le decía a Pablo, cuando el capítulo 11, versículo 20, amén, dice, cuando pues os reuní vosotros, esto no es, dice, para comer la cena del Señor. Amén. Porque tal vez, cierto, su privilegio o su reencuentro era el afán por la comida. Y no por recordar, cierto, lo que ya habíamos mencionado. Y también dice de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que aquella cena, amén, dice, porque el comer cada uno, dice, se adelanta a tomar, dice, su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, que esto tampoco no sea ocasión para caer para ninguno. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Bueno, el Señor lo manda así, pero el Señor, en la Biblia dice que nosotros no tenemos que mirar el vino cuando rojea. Entonces tenemos que hacer esto en un acto muy solemne. Sin bromearnos, sin reírnos. No es el momento de reírnos, es algo solemne, algo serio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que, ¿verdad, hermano, cierto? Al llegar al momento de la cena, amén, representando estos elementos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que el Señor lo compartió, amén, y dice que al momento de comer, Él les dijo también, ¿acaso, dice, después de embriagarse o comer, dice, pues, ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Dios nos ayude y nos guarde, hermano, porque todo lo que se hace dentro de la iglesia, hermano, debe ser con respeto. No solo la cena, no todo lo que debe hacerse, con respeto. Amén, hermano. Y dice así, ¿acaso menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? En cuanto a la comida, ¿qué os diré? Dice, os alabaré. En esto dice, no os alabo. Porque muchas cosas de repente podemos tener nosotros cosas buenas, nosotros nos recomendamos nosotros mismos y decimos tenemos cualidades, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Tenemos cosas que destacamos, ¿verdad, hermanos? Como hermanos. Pero dijo Pablo, tal vez otras cosas sí alababa a la iglesia, pero dice que en esa no le alababa a la iglesia. Amén. Porque dentro de la casa del Señor, establecido por Cristo, estas cosas debían hacerse, hermano, ¿cierto? Como Dios las requería sobre su iglesia. Y la cena, ¿verdad, hermano? Ya vamos a entrar
realmente, ¿verdad, hermano, cierto?, para el momento de cenar, pero la cena es solamente para el cuerpo de Cristo. Solamente, ¿verdad, hermano, cierto?, para aquellos que están convertidos. Solamente la cena puede cenar aquellos que están bautizados. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquellos que tienen comunión con el cuerpo de Cristo. Porque muchos, ¿verdad, hermanos? Tal vez en cualquier lugar, ¿cierto? Tal vez algunos dirán por una delicadeza, por poder, ¿verdad, hermano, cierto?, hacerles partícipe, y Dios no lo demanda así. Solamente es para, Él dice que Él cenó con los apóstoles, con sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo, los que estaban, ¿verdad, hermano?, sentados a la mesa con Él. Amén. Dice que pues, como decía, amén, abuso de la cena del Señor. Estos eran los abusos que se cometían, amén. Y también era lo otro, que cuando se tomaba esta cena, no debía de tomarse en ciertas condiciones. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Estamos en la palabra por si acaso, amén. ¿Cierto? No crea que esta es una introducción solamente para cenar. Después vamos a cenar, pero este es el mensaje. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, no es algo simple. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No cualquiera puede decir yo ceno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Puede venir juicio del Señor. Puede venir castigo del Señor. Porque nosotros, ¿en qué forma tenemos que tomar la verdad, hermano, dignamente o con temor a Dios? Es que no tenemos que nosotros estar, verdad, hermano, enojados con nuestro hermano. Uno de los requisitos más importantes. Porque ¿sabe qué nos trae la cena? En la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a cenar si yo estoy enojado con mi hermano, enojado con mi hermano? Y en esta iglesia, verdad, hermano, cierto, en este templo, se ve no digo casualidad, pero se ve la curiosidad de que cuando nosotros oramos, como mencionaba anteriormente mi esposa, amén, que en la iglesia que hemos estado, incluso en este lugar, se da un tiempo para que cuando se cante, oramos, cerramos los ojos, y el que quiera reconciliarse con su hermano, o hablarle a su hermano que no le hablaba, es el momento antes de cenar. Pero damos el momento y nadie se acerca. Entonces extraña que una iglesia perfecta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, podemos tener en este lugar. A una iglesia, verdad, hermano, cierto, que le cuesta tal vez pedir perdón. Que le cuesta decir, no decirle discúlpeme, tal vez le ofendí, sino que decirle perdóneme, hermano, tal vez fallé, tal vez le ofendí. O en realidad, cierto, sabe, yo pienso que pequé contra usted. Perdóneme, quiero estar bien con usted, quiero estar bien con el Señor y quiero cenar dignamente delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros pasamos por alto eso, hermano. Y eso es cosa terrible delante del Señor. Porque estamos tomando la cena indignamente. Y a veces estamos enfermos y queremos decir, Señor, sáname. Y Dios no puede sanar. Y a veces nosotros podemos decir, Señor, bendíceme. Amén. Bendice lo mío y Dios no puede bendecir. Porque Dios trae bendición con la obediencia a su palabra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces decía, por tanto, pruébese, dice el 28. Amén. Ahí nos da el Señor, hermano, cierto, la solución a nosotros. Probémonos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que tener un juicio prejuicioso, que muchas veces se ha caído, tal vez hemos caído en la iglesia, de que nosotros somos como jueces y estamos juzgando el actuar, el hablar, el comportamiento de los demás. Y nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no somos aquellos el que nos examinamos nosotros mismos. Y esa es la solución para poder nosotros hacer conforme a Dios quiera, amén. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y así beba del pan, coma así del pan, y beba de la copa. O sea, si nosotros, hermanos, no tomamos conciencia de lo que vamos a hacer, mejor no lo hagamos. Porque esto no es por imposición como todas las cosas dentro de la iglesia. Es como algo, ¿verdad, hermanos?, que nosotros tenemos que disponernos de corazón para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que probarnos, amén, examinarlo, amén. ¿Cómo yo puedo examinarme? Yo tengo que clamar a Dios. Porque yo muchas veces ni yo mismo tal vez me conozco.
Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, hermano. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos. Muchas veces nosotros, yo digo, yo me conozco. Mentira, yo no me conozco. Dios sí me conoce. A veces una hermana o un hermano me dice, no, si yo me conozco, yo sé que soy así, cuando voy a hacer esto. Mentira. Usted no se conoce, Dios conoce su corazón. Amén. Y muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, podemos tener enojo, podemos tener ira, podemos tener rencor, celo, envidia, tantas cosas, avaricia. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que son tropiezos para poder, ¿verdad, hermano? Tal vez hacer algo en agradecimiento delante de la presencia de Dios. Pero eso tenemos que darle lugar a Él para que Él descubra en nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y así comerán de ese pan y beberá de esa copa. Y el 29 dice, amén. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay muchos enfermos y debilitados, amén. Si nosotros tomamos la copa como corresponde, o la cena del Señor, Dios fortalece, Dios sana, porque esto representa la sangre de Cristo. Y así Dios puede sanar toda enfermedad que nosotros también tengamos, amén. Y a través del pan, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Viene también, nos da un cuerpo sano, una mente sana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él reconforta nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así dice, pues nos examinaremos, amén. A nosotros mismos no seríamos juzgados. Sí, pues nos examinaremos, ¿cierto? O examinásemos, amén. Dice, no seríamos juzgados. En realidad no podremos nosotros justificarlo delante de Dios. Pero sí estamos confesando que tenemos debilidades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros tenemos que presentarlos tal cual como delante de Dios. Yo no puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está, cierto, el predicador, aquí está el que ora, aquí está el que canta, voy a cenar, Señor. No, es que yo tengo que examinarme, ¿verdad, hermano? En mi forma personal. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahora yo me examino como persona. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tal vez Dios me va a juzgar porque yo no soy perfecto. Porque tal vez la iglesia no es perfecta. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? ¿O hay alguno perfecto en esta noche? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Más siendo, dice, juzgados, somos castigados, dice, por el Señor, para que no seamos condenados, dice, con el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Dios tiene que corregir tal vez nuestras falencias de alguna manera, amén. Y de esta manera dice que nosotros no seríamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunináis para juicio. Las demás cosas, dice, las pondré en orden cuando yo fuera. Y nosotros estaremos dando lugar, hermano, para que el Señor, porque el apóstol ya le había dicho, amén, como quien dice, ya la sentencia ya se las tengo puestas a los hermanos de Corintios. Cuando llegue, les voy a aconsejar, les voy a decir, les voy a corregir, les voy a reprender. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque sabe usted, hermano, que Dios reprende como a padre e hijo. Porque Dios es amor también, ¿verdad, hermano? Es amor y también fuego consumidor. Y Dios es aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nos toma por hijo, amén. Y dice que al hijo que ama, Él le castiga. Y si no recibiésemos ese castigo, dice que nosotros seríamos tomados o puestos como bastardos. Ahora yo quiero ser hijo, no sé usted. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga, hermano, nuestra vida. Dios bendiga su palabra, amén. ¿Qué nos queda entonces? Que nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos. Tomar la cena, ¿verdad, hermano? Cierto, como Dios demanda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La ofrenda es como entregar una ofrenda delante de la presencia del Señor. Tan simple cuando pasa a pasar la ofrenda, amén, el hermano y usted mete la mano al bolsillo para ofrendar para la obra de Dios. Y si ofrenda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez con falta, con pecado, con ira, con enojo, Dios no le va a aceptar esa ofrenda. A usted no se la va a tomar en cuenta.
Bueno, usted así se va a ir en el mismo ofrendero y va a llegar y se va a juntar con todo. Es que Dios ve los corazones. Ahí podemos decir, sí, Dios examina los corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y así también en esta noche Dios va a hacer con nosotros examinando nuestros corazones. Los que vamos a cenar, los que estamos, cierto, en condiciones de acuerdo al bautismo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo haremos, ¿verdad, hermano? Cierto, meditando realmente lo que significa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos van a cenar en esta noche? Amén. Amén. Pongámonos en pie en esta hora. Amén. Para aquellos que van a cenar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mis hermanos que van a cenar se van a acercar por acá. Amén. Porque yo y mi esposa vamos a compartir la cena. Amén.